Título para la prédica del día de hoy: todo el que confía en él. Y estamos allá en el final del capítulo 9 del libro de la carta a los romanos que escribió Pablo. Y vamos a ver profecía, profecía de la pura. Qué impresionante. Y es profecía para el pueblo de Israel, habiendo existido Isaías más de 700 años antes de que naciera Jesús y 2700 años antes de nuestra época, porque hay cosas aquí que se cumplieron y otras que faltan por cumplirse. Y ustedes me van a ayudar porque no, para esto no necesita ser uno un estudioso de la Biblia. Entonces dice allí, Romanos 9 versículo 27. El 26 hacia atrás, como cuatro versículos, 26, 25, 24. Había hablado de la iglesia y de los hijos de Dios. Y había dicho Pablo, o Dios a través de Pablo, que él había escogido a su pueblo Israel, pero que su pueblo Israel no recibió a su hijo y que la piedra angular iba a ser piedra de tropiezo, o sea, Jesús. Pero a los que lo recibieron, que somos nosotros, nos permitió llamarnos hijos del Dios viviente. Y habíamos dicho que esa es otra forma de llamar a la iglesia evangélica, los hijos del Dios viviente, los del camino, los iluminados. Tiene muchas formas de llamar. Y ahí terminó. Y entonces sigue diciendo, con respecto a Israel, o sea, acaba de hablar de la iglesia evangélica, pero él dice, ahora voy a hablar con respecto al pueblo de Israel. El profeta Isaías clamó, esto está en Isaías capítulo 10, que ahorita lo vamos a ver. Allá él escribió, aunque los hijos de Israel, es decir, el pueblo de Israel, son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Es impresionante. Esto fue lo que escribió Isaías. Ahorita lo vamos a leer en Isaías 10. Solo un remanente se salvará. Aunque los hijos de Israel a través de toda la historia han sido muchísimos, muchísimos. En toda la historia de Israel ha habido millones de israelitas, pero solo un remanente se salvará, muy poquito. A ese remanente también lo llaman el resto fiel, un restico, un pedacito, que son los 144.000. Y ahorita más o menos ellos son como 11 millones de habitantes. Solo 144.000, ahí dice, un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. Va a ejecutar sentencia sobre la tierra, sobre el diablo, el hijo del diablo que es el anticristo y el falso profeta, y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otra parte de su libro. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nuestros hijos, es decir, en ese caso de Lot y de las hijas de Lot y de los hijos de Abraham, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Durante toda la historia de este pueblo de Israel, siempre ha habido naciones que han querido destruirlo a través de toda la historia y no han podido, porque siempre
ha perdonado la vida de unos cuantos israelitas para que lleguen a ser y a darse en los 144.000 que se necesitan durante la gran tribulación, porque esto estaba escrito. Es impresionante. Así que vamos a leer ese pedacito. Mire, ponga la atención. Allí un segundo. Vean Isaías 10. Y vamos a leer desde lo que nos interesa, que es por allá el versículo 20. ¿Dónde está? Aquí. Estoy en el libro de Isaías, como usted puede observar, ahí estoy en el mouse. Isaías 10, libro escrito por Isaías, más de 700 años antes de que naciera Jesús y más de 2700 años antes de nuestra época. Y dice Isaías en el versículo 20, en ese día el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. Ya no va a confiar ni en Estados Unidos, ni en los que le digan a los lados, sí, tranquilos. Al fin, en cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo Israel. Un remanente regresará, si el remanente de Jacob regresara al Dios poderoso. Pero aunque los hijos de Dios son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, exactamente igual como lo acabo de citar Pablo en los Romanos, solo un remanente regresará. ¿Ese remanente de cuántos es? Buenas. ¿Alguien que me ayude? 144.000. 144.000 en la gran tribulación. El Señor con razón ha decidido destruir su pueblo, es decir, que a Israel en general, a los 11 millones le va a ir regulo, pero 144.000 se van a salvar, porque él ha decidido destruir. Si el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra, en su segunda venida en el Armagedón, la tercera parte de la población del mundo va a desaparecer. Y después de 1000 años de reinado de él, el juicio final. Y después desaparece toda la tierra. Eso es lo que está escrito aquí. Es impresionante cómo Dios le ha advertido, tanto que ellos dicen conocer la ley y este libro está allá en el libro, en, en todos los libros de la ley y los profetas. Este es de los profetas del pueblo de Israel. Y esto se ha cumplido. Y se va a cumplir este pedazo que falta de los 144.000. Esto es impresionante. Y ellos no han querido cambiar, ni aceptan a Jesús como el Cordero que vino a salvarlos. Para ellos el Mesías no ha llegado. Cuando Jesús venga por segunda vez, será cuando lo reciban. Entonces estamos aquí leyendo eso, ¿cierto? Ahí dice, voy a volver a leer el 29. Y lo mismo dijo Isaías, el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nuestros hijos. Habríamos sido exterminados. Y ha perdonado esa vida para que al final haya los 144.000. Y aquí lo explica. Póngale atención cómo lo explica la Biblia. Ay, esos son inventos suyos, pastor. No, es que yo nunca digo lo que yo pienso. Yo digo lo que la Biblia dice. Mire, él explica estos 3 versículos a partir del 30. ¿Qué significa todo esto? O sea, ¿qué significa lo que acabo de decir? Está ahí, está diciendo. Aunque los gentiles, que somos tú y yo, es decir, los que no somos israelitas, no trataban de seguir las normas de Dios, es decir, la ley, no la cogemos para nosotros, todos los 613 estatutos de la ley judía, no seguíamos esas normas. Nosotros, ¿cierto que tú tampoco? Por allá los 10 mandamientos y eso, pero los 613 no. Aunque nosotros los gentiles no hacemos eso, seguir las normas, la ley y los profetas, fueron hechos justos a los ojos de Dios.
Y eso sucedió por medio de la fe. Pablo escribió esto en el año 57, diciéndonos que los gentiles, los que no son, somos justos porque creímos en Jesús. La fe es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el autor y consumador de la fe. Y esto sucedió por medio de la fe, que es que Jesucristo. Ahí está diciendo, "Ven, soy el autor y consumador por medio de él". Pero los hijos de Israel, que tanto se esforzaron en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron, porque no es por obras, no es por hacer y decir, mire, yo hice todo lo que decía la ley y los profetas, soy salvo. Aquí está diciendo claro que la ley no salva, que hacer buenas obras o hacer todo lo que dice la ley no salva. Lo único que nos salva es la fe en Jesucristo Jesús, creer en Él, obedecerlo a Él, seguirlo a Él, hacer lo que Él nos manda a hacer. Eso es la fe, la única forma. Y aquí lo está diciendo Pablo de otra forma. Y nunca se va a lograr así. Ni ellos, está claro, la demostración clara está con el pueblo de Israel, que ejecutaron la ley, decían ejecutar toda la ley, los mandatos, y nunca lo lograron, y no son salvos. La ley por sí sola está escrita, pero no salva a nadie. Lo único que nos salva es una persona, se llama Jesús. Por eso es que, pastor, todos los israelitas se van al cielo. No. Así cumplan la ley. No. Y entonces solo aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Y no es ese cuentico de que hay judíos mesiánicos. No, no. O son judíos o creen en el Mesías que es Jesús y le entregan su vida a Jesús. No es un pedazo aquí y un pedazo allá. O frío o caliente, porque lo tibio lo trasboco. Eso dice su palabra. Verso 32. ¿Por qué no? Porque ellos no son salvos. Ahí dice, porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. La clave está en que usted confía en Jesús, le entrega su vida a Jesús y hace lo que Él le dice. Eso es confiar en Él. Entonces, ¿qué hicieron? Tropezaron contra la gran piedra en su camino, contra la piedra angular. Tropezaron con Jesús y lo mandaron a una cruz por decirles eso, que la ley no salva, que el que salva es el Hijo de Dios. Y dice el 33, Dios se lo había advertido en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén, eso también está en el libro de Isaías, pongo en Jerusalén una piedra, Jesucristo, la piedra angular, que hace tropezar a muchos, pero es una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él, en Jesús, jamás será avergonzado. Y ahí está la explicación, del 30 al 33, de lo que tanto mucha gente habla. Pero oran por los israelitas, si ese es un pueblo malo, si ese es un pueblo que no le hace caso a Dios, si eso es verdad. Pero oramos es por el remanente, porque tiene que existir el pueblo para que al final salgan los 144.000. Esa es la razón por la que amamos y oramos por el pueblo de Israel, porque de ellos es que deben salir los 144.000. Y aquí están todas las razones. Para los que tratan inclusive de enseñar cosas que no son ciertas. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú lo explicas. La Biblia lo explica a sí misma. Gracias, Rey, por tus explicaciones. Esto es muy pasado, Señor. Muchas gracias por explicarnos esto de esta manera tan detallada y tan pausada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.